Demasiado real, ser santo en medio del caos. Tres claves que nadie se atrevió a revelar. Era una noche oscura y llena de secretos, las estrellas brillaban como ojos curiosos en el cielo, mirando lo que sucedía abajo. En un pequeño pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido, las sombras danzaban y susurraban historias de eventos inexplicables. Todo comenzó cuando un grupo de jóvenes amigos decidió explorar una antigua iglesia abandonada, envuelta en leyendas de milagros y murmullos. Los rumores hablaban de luces que aparecían en las noches de luna llena y de un aura sagrada que envolvía el lugar. Pero aquella noche, lo que encontraron no fue gloria sino el eco de su propia mortalidad. Mientras cruzaban el umbral de la puerta crujiente, una ráfaga de viento helado les cortó la respiración. La atmósfera se tornó densa, como si el aire mismo estuviera cargado de presagios. Se adentraron con pasos titubeantes, las paredes estaban cubiertas de grafitis extraños, símbolos que parecían cobrar vida. El silencio se sentía como un lamento atrapado, y una sensación de inquietud invadía sus cuerpos, corazones latiendo desbocados, manos sudorosas. Era el lugar perfecto para un encuentro inesperado. De repente, un fogonazo de luz iluminó el altar central, revelando un objeto que brillaba con intensidad sobrenatural, un crucifijo desgastado pero radiante. Eso dejaba ver que había estado allí por siglos. Sus ojos se agrandaron. ¿Sería aquel el santo que algunos decían que aún rondaba por allí? La leyenda hablaba de tres claves que podrían revelar su poder, pero todos sabían que las respuestas podrían no ser lo que esperaban. El nudo en sus gargantas crecía, un escalofrío les recorrió la espalda. La tensión aumentaba a cada segundo. Una risa lejana resonó en sus oídos, como un eco burlón de un pasado olvidado. Entre murmullos aprensivos, la más audaz del grupo se acercó al crucifijo, intentando tocarlo. Pero en el instante en que sus dedos dorados rozaron la fría superficie, el lugar estalló en un caos. Ruido ensordecedor, voces aullando, los amigos se miraron entre sí sin saber si retroceder o avanzar. El tiempo se detuvo. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. La bruma comenzaba a disiparse cuando, de repente, una sombra emergió detrás de ellos, un ser de silueta indescifrable. No sabían si era el mismo santo que se había dejado ver aquella noche o si era un demonio en busca de almas. El terror y la curiosidad los paralizaba, pero una pregunta resonó en sus mentes: ¿estaban preparados para descubrir qué significaba realmente ser un santo en medio del caos? Las luces comenzaron a parpadear, el aire se volvió más frío. ¿Quién sobreviviría a la verdad que pronto se revelaría? La sombra se alzó, tomando forma y estatura, un movimiento casi etéreo que capturó la atención de los amigos. La figura era alta, con un manto oscuro que arrastraba por el suelo, y un rostro que no era más que un vacío, como un lienzo en blanco. ¿Quiénes son ustedes?, resonó una voz profunda y etérea que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Un eco que reverberaba en sus mentes, atrapando sus pensamientos en un vórtice de terror. Andrés, el más valiente del grupo, tomó un paso adelante, sus piernas temblando como si el suelo mismo temiera la llegada de esa entidad. Vinimos a buscar respuestas, tartamudeó, apenas reconociendo su propia voz. La figura sonrió, aunque su rostro seguía siendo una oscura incertidumbre. Las respuestas son un lujo no siempre accesible. Pero intenten descubrir la verdad que encierran sus corazones. Las paredes temblaron con cada palabra que pronunciaba, haciendo crujir la antigua estructura de la iglesia, como si cada ladrillo temiera la revelación que se avecinaba. Detrás de Andrés, Clara apretó la mano de su mejor amiga, Lucía, con tal fuerza que podía sentir los golpes de su corazón. No tenemos que hacer esto, murmuró Lucía, la ansiedad destilando de su tono. Sin embargo, algo en la mirada de Andrés, una mezcla de determinación y locura, les hizo dudar. ¿Qué quieres decir con la verdad que encierran nuestros corazones?, preguntó Clara, sus ojos abiertos como platos. La figura se movió suavemente hacia el altar, su presencia absorbía la luz como un agujero negro. Sus corazones llevan un peso que ni siquiera ustedes comprenden. Hay secretos que empujan sus almas a buscar la redención, a explorar los límites entre lo sagrado y lo profano. Las palabras flotaron en el aire, denso como la niebla, mientras una ola de recuerdos asaltaba a los amigos.
Cada uno de ellos batallaba con sus propias sombras, lo que los había llevado a esa antigua iglesia. Lucía recordó la culpa por haber fallado a su familia, mientras que Andrés se debatía entre un pasado lleno de decisiones equivocadas. Clara, sintiendo los ojos de sus amigos fijos en ella, sabía que su secreto era el más oscuro de todos. «Basta», exclamó, interrumpiendo la pesada atmósfera. «No quiero saber más. Esto no es lo que vinimos a buscar». La figura se detuvo y pareció contemplar a cada uno de ellos, observando sus debilidades, y con cada silencio, la tensión crecía aún más. La risa burlona resonó de nuevo, y en ese instante, el crucifijo comenzó a brillar con fuerza, iluminando la oscuridad que los rodeaba. Si deciden retirarse, lo que han sentido nunca más será borrado. Pero si vienen conmigo, juntos revelaremos no solo la verdad de la luz, sino también de la oscuridad que habita en sus corazones. La invitación flotaba en el aire, cada palabra un gancho que los mantenía atrapados. Andrés dio un paso adelante, los ojos llenos de una mezcla de miedo y deseo. «Estamos listos», gritó, tomando la decisión final. De pronto, una explosión de luz los envolvió. La iglesia tembló y las velas encendidas comenzaron a parpadear, lanzando sombras que danzaban frenéticamente, imaginando una antigua ceremonia que aún estaba por revelarse. El suelo se dividió bajo sus pies y una trampa se abrió hacia lo desconocido. Mientras la figura extendía su mano, el tiempo se detuvo una vez más. Al borde de un abismo de decisiones, los amigos se miraron, el horror en sus rostros contrastado por la intriga de la aventura que estaba por comenzar. La pregunta resuena en sus espíritus, ¿serían capaces de enfrentar lo que se escondía en sus corazones? Y en ese instante, la sombra les dijo, el viaje apenas comienza. La luz que envolvió a los amigos se disipó, dejándolos parados en una sala sombría, un lugar que parecía sacarles el aliento. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición, y las paredes, cubiertas de hiedra y musgo, parecían susurrar secretos olvidados. ¿Dónde estamos?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. La figura de la sombra había desaparecido, dejándolos en una penumbra que parecía moverse de forma inquietante. Andrés, más decidido que nunca, avanzó un paso, y sus amigos lo siguieron tímidamente. Alrededor de ellos, un laberinto de pasillos se extendía, cada uno más oscuro y amenazante que el anterior. La luz de las velas apenas era suficiente para iluminar los rostros aterrados de los cuatro. «Quizás deberíamos volver», sugirió Clara, su corazón retumbando con fuerza en su pecho. Pero en su interior, sabía que era demasiado tarde. El impulso de descubrir la verdad, de enfrentar sus demonios, ya estaba en marcha. A medida que se adentraban en el laberinto, los murmullos misteriosos comenzaron a llenarlo todo. Eran ecos de lo que parecía ser otra época, susurros de almas perdidas que pedían ayuda. Una de las voces resonó con más fuerza. «La verdad es un espejo quebrado. Cada pieza refleja lo que temes ver». «¿Quién está ahí?», gritó Andrés, y su voz se perdió en el eco de la oscuridad. De repente, una puerta chirrió al abrirse a su izquierda, revelando un pequeño cuarto iluminado por una luz intensa que parecía ofrecer calidez. Se acercaron, atraídos por la luz, duda y esperanza mezclándose en sus corazones. Dentro, encontraron una serie de objetos, un viejo diario desgastado, una cadena con una cruz desgastada, y una fotografía amarillenta de una familia sentada en lo que parecía ser una cena de Nochebuena, sonriendo felices. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda al mirar la imagen. La mujer en la fotografía tenía un parecido asombroso con su madre. «¿Por qué tienen esto?», murmuró, tomando la fotografía en mano. Una ola de nostalgia y miedo la invadió. Clara se acercó y al ver el rostro, un susurro se escapó de sus labios. «Es tu madre». «No, esto no puede ser», murmuró Lucía, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «Cada uno de nosotros está atrapado en una mentira», dijo Andrés con voz temblorosa. «¿Y si esto es una señal? Tal vez no debimos venir aquí». El instante se estiró, y las sombras que rodeaban el cuarto parecieron acercarse, listos para devorarlos. Allí, el reloj empezó a sonar, cada campanada resonando ominosamente, como un latido, marcando el tiempo que se acababa. «Salgan de aquí», gritó, y en ese momento, el diario se abrió solo, revelando hojas en blanco que comenzaron a llenarse de destellos de escenas de su vida, imágenes de sus miedos y fracasos, exponiendo la verdad que cada uno había tratado de enterrar. «Esto es lo que somos», dijo Lucía, el pánico apoderándose de ella. «Son nuestros secretos». La figura oscura reapareció detrás de ellos, su voz un susurro helado que se deslizó por sus mentes. «¿Listos para la verdad?».
Todo lo que han creído conocer es solo el principio, y así, en ese instante crítico, la sala fue tragada por una luz cegadora, llevándolos a un lugar donde ni siquiera sus peores pesadillas podían igualar lo que estaban a punto de enfrentar. Silencio. Seguido por un grito desgarrador, que se esfumó en el aire, como un mensaje de advertencia, mientras se preguntaban, ¿qué pasará cuando enfrenten la verdad finalmente? ¿Destruirá sus almas o las liberará? Capítulo siguiente, la luz parpadeante les reveló un destino inesperado. Se encontraron de pie sobre un suelo de piedras frías, rodeados por un vasto paisaje que desafiaba toda lógica. Las imágenes que habían visto en el diario aún vibraban en sus mentes, golpeando como olas contra la orilla de sus pensamientos. ¿Qué es este lugar?, preguntó Clara, su voz resonando en la desolación. Sus ojos se abrieron como platos al contemplar figuras sombrías que se deslizaban entre los árboles torcidos y el humo que se alzaba del suelo. Un murmullo bajo corrió entre ellos. ¿Estamos muertos?, preguntó Lucía con un hilo de voz, sintiendo que la angustia la enredaba como una serpiente. No, afirmó Andrés, aunque su tono delataba dudas. Este lugar no es el fin. No todavía. Un aire frío sembró inquietud en sus corazones mientras exploraban. La atmósfera estaba cargada de emanaciones de historias no contadas, sombras en pena que parecían observarlos. La figura oscura se había desvanecido, pero sus ecos persistían, recordándoles que la verdad no es un regalo, sino una carga que deben llevar. Vean, dijo Clara, apuntando hacia un sendero iluminado por una tenue luz. Avanzaron cautelosos, cada paso resonando en la soledad. A medida que se acercaban, los murmullos se tornaron más claros. ¿Escuchan eso?, preguntó Lucía. Eran voces que susurraban antiguos secretos, advirtiendo sobre los peligros que acechaban. De pronto, el sendero se bifurcó, y cada dirección parecía prometer algo ominoso. La izquierda conducía a un bosque oscuro, mientras que a la derecha se entreveía una luz más brillante. No sé si esto es una buena idea, se quejó Andrés, el miedo visible en sus ojos. Lucía tomó una profunda respiración. No podemos detenernos aquí. Necesitamos respuestas. Ya hemos sufrido lo suficiente por largo tiempo. Mientras discutían, una figura apareció ante ellos. Una mujer de cabellos grises y ojos melancólicos que parecía saberlo todo. He estado esperándolos, dijo, su voz llevándolos a un abismo de recuerdos. Deberán elegir. Una decisión ahora revelará lo que son. Pero tengan cuidado, la verdad tiene un precio. Sus corazones latían desbocados. Andrés se adelantó. ¿Qué tipo de precio? La mujer sonrió con tristeza, moviendo una mano hacia la bifurcación. La luz puede guiar, pero también engañar. La oscuridad tiene su propio secreto, y aquí, cada camino es un reflejo de lo que llevan dentro. Serán despojados de todo lo que son y podrían no gustarles lo que encuentren. El silencio se hizo pesado. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Clara, mientras el miedo les marcaba las pieles. No puedo hacerlo por ustedes. Deben decidir, respondió la mujer, sus palabras golpeando como un tambor. Solo realízalo, elijan el camino que mejor refleje lo que desean ser. Andrés miró a sus amigos, una chispa de determinación encendiéndose en su interior. Si no enfrentamos lo que somos hoy, jamás podremos cambiar, ¿verdad? Al final, los amigos se tomaron de las manos. ¿Izquierda o derecha?, murmuró Lucía, su voz cargada de incertidumbre. La mujer sonrió suavemente, como si conociera la respuesta en sus corazones. El grupo se dirigió hacia el camino de la luz, un escalofrío recorriendo cada uno al hacerlo. Sin embargo, al cruzar, la risa androsófica resonó en su interior. La luz chispeó y se transformó en una bruma densa que los envolvió. ¿Qué esperaban encontrar al final de ese camino? ¿Podrían al fin liberar sus almas de la pesada carga de sus secretos? La incertidumbre se apoderó de ellos, tragando un nudo de ansiedad en sus estómagos. La oscuridad les esperaba, mientras se preguntaban si su elección los llevaría a la redención o a su perdición definitiva. Pero el grito del pasado estaba a punto de resonar, atrapándolos una vez más. Su camino apenas comienza. La revelación que enfrentan transformará su existencia para siempre. El aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se detuviera. Clara, Lucía y Andrés se vieron envueltos en una bruma que parecía cobrar vida, retorciéndose a su alrededor como serpientes. Era una sensación inquietante, una mezcla de miedo y curiosidad que les calaba los huesos. ¿Qué es esta niebla?, susurró Lucía, tratando de no caer en pánico. La luz que los había guiado se desvaneció, dejándolos sumidos en una penumbra densa.
Un murmullo acuático se filtraba desde la bruma, un eco lejano de palabras que parecían entrelazarse. Sigue, escucha, ordenó Andrés, apretando las manos de sus compañeras, pero sintió que su corazón se desbocaba ante la incertidumbre. ¿Estamos preparados para lo que venga? Preguntó Clara, su voz quebrándose ligeramente. Porque, ya sea luz o sombra, no podemos retroceder. A medida que avanzaban, las figuras en la penumbra comenzaron a tomar forma. Siluetas conocidas, pero distorsionadas, emergieron de la bruma, recordándoles a personas de su pasado. Lucía se quedó paralizada ante la visión de su hermana, cuya risa resonaba en sus oídos como un canto de sirena. ¿Es un truco?, se preguntó, sin poder apartar la mirada. Es un reflejo de lo que llevamos dentro, pronunció Andrés en voz baja, recordando las palabras de la mujer. Necesitaban confrontar los recuerdos que habían tratado de enterrar. Mientras se movían, la niebla comenzó a revelar escenas, decepciones, traumas, decisiones erradas que habían moldeado lo que eran. Esto es demasiado, murmuró Clara, un nudo formándose en su garganta al ver su propia imagen, observando nuevamente su vida, repleta de sueños rotos. ¿Por qué estamos viendo esto? Es una prueba, respondió Lucía, lágrimas brillando en sus ojos. Debemos enfrentar lo que hemos sido para encontrar lo que podemos ser. De repente, la niebla se disipó un poco, y enfrente de ellos apareció un espejo inmenso. Reflejaba no solo sus rostros, sino sus miedos y anhelos más profundos. Al mirarse, cada uno vio fragmentos de sí mismo que habían intentado ocultar y que, ahora, eran ineludibles. La conexión era palpable, como si el espejo extrajera también lo que llevaban dentro. No tengo miedo de enfrentar mi verdad, declaró Andrés, rompiendo el silencio. Sin embargo, al escuchar su propia voz, se sintió más vulnerable que nunca. Pero, ¿y si lo que encontramos es mucho peor de lo que imaginamos? Un estruendo resonó a su alrededor, y las sombras parecían moverse con ellos. ¿Qué es eso?, gritó Clara, retrocediendo un poco. Es el pasado volviendo a atormentarnos, susurró Lucía, antes de que la niebla volviera a cobrarse fuerza, girando en una vorágine de emociones y recuerdos. Sin embargo, no eran solo tintes de tristeza, sino destellos de esperanza que chisporroteaban entre las visiones. Recuerden, aquí también hay luz, les recordó Andrés, apretando sus manos nuevamente. Tal vez sea el momento de decidir no solo enfrentarnos a lo oscuro, sino reclamar lo que queremos, alcanzar lo que queremos ser. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, intentando atraerlos hacia el abismo de lo conocido. Debemos avanzar, gritó Clara, su voz resonando contra la opresiva atmósfera, pero antes de que pudieran dar un paso más, una voz profunda resonó desde la niebla. Para alcanzar la luz, primero deben enfrentar su oscuridad. Pero, ¿están dispuestos a pagar el precio que esto conlleva? El sudor les escurría por la frente, sintiendo la presión del momento. La tensión era casi insostenible, el eco de sus decisiones pasadas resonando en sus cerebros. ¿Estamos listos para enfrentar la verdad que nos aguarda?, preguntó Lucía. Los amigos se miraron, buscando respuestas en los ojos de los otros, uniendo fuerzas en la incertidumbre. La niebla se volvió más oscura, como un mar en tormenta. La verdad les liberará pero también los transformará, murmuró la voz, mientras se acercaban a la orilla de su destino. Así, con los corazones latiendo en un compás frenético, decidieron dar el paso final. Pero la luz empezó a eclipsarse de nuevo, como si algo los interrumpiera en su decisión. Esto no ha terminado, se escuchó decir, una sombra emergiendo de la bruma con ojos destellantes. ¿Lograrán enfrentarse a sus verdades más profundas y encontrar la luz que tanto desean, o serán consumidos por la oscuridad de su pasado? Una nueva revelación estaba por surgir, y el sacrificio que estaba por venir podría cambiarlo todo. La niebla se espesaba, un velo de incertidumbre que parecía cobrar cada vez más vida, como un monstruo acechando en la penumbra. Clara, Lucía y Andrés se aferraron entre sí, reconociendo que el momento decisivo había llegado. El eco de aquella voz profunda resonaba en sus mentes, como un profundo tambor que prometía tanto revelación como riesgo. Debemos estar unidos, dijo Clara con firmeza, tratando de calmar la tormenta que rugía en su interior. Si enfrentamos esto juntos, quizás podamos salir ilesos. Andrés asintió, aunque la duda lo penetraba. No estoy seguro de lo que nos espera, pero no quiero quedarme en la oscuridad. No otra vez. Las sombras danzaban a su alrededor creando figuras distorsionadas que jugaban con sus mentes, recuerdos amalgamados en una tormenta de emociones. De repente, la sombra que atrapaba su atención tomó forma.
Era una figura familiar, pero grotescamente transformada. Era su madre, su rostro desencajado en un rictus de dolor y decepción. La niebla parecía disolverse en su presencia, revelando más sombras detrás de ella. ¿Por qué me abandonaste?, la figura preguntó con una voz que resonó como un eco entre sus corazones, partiendo más de lo que ya estaba roto. La culpa envolvió a Andrés como un abrigo pesado. No fui lo suficientemente bueno, nunca lo fui. No, gritó Lucía, dando un paso adelante. Tienes que dejar eso atrás, no es tu culpa. Ellos nos amaban, pero también tenían sus demonios. La voz de Lucía sonaba fuerte, pero sus manos temblaban. ¿De verdad creen que pueden liberarse de su pasado? Miren lo que han hecho. Miren a su alrededor. La figura extendió los brazos, y las sombras cobraron vida, mostrando a cada uno de ellos sus errores más dolorosos. Clara vio la raída chaqueta de su padre, el día que había decidido no cumplir su promesa de ir a su recital. El eco de sus propias decisiones resonaba como un tambor en su pecho. El dolor de las decisiones pasadas, momentos que habían tratado de enterrar profundos, resurgió como espectros a los que no podían ignorar. Es hora de confrontar la realidad, susurró Andrés, sintiéndose más fuerte. ¿Qué están dispuestos a perder para encontrar su verdad? Lo que hemos llevado tanto tiempo no nos define, dijo Clara, tratando de inspirar valentía. Si esto es un sacrificio, que así sea. Estamos listos para avanzar. El estruendo de la niebla retumbó, y las sombras se volvieron frenéticas, tratando de arrastrarlos hacia atrás. Guardar silencio nunca fue la respuesta. Ahora, hablen. Ordenó la voz en la oscuridad, como si la misma atmósfera respirara su miedo. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Es un juego? Lucía se sintió desbordada. No podemos enfrentarnos a nosotras mismas y quedarnos en el mismo lugar. Exclamó, dirigiendo su mirada al espejo que aún flotaba en la distancia. La niebla se aclaró un instante, revelando más imágenes en el espejo. Clamor de voces que se entrelazaban, sueños olvidados, palabras no dichas, promesas rotas. Con cada imagen que aparecía, el suelo bajo sus pies temblaba. Un ardor incontrolable comenzó a encender su determinación. Estamos aquí para enfrentarlo todo. Quiero salir y hacer las cosas bien, gritó Andrés, alzando los brazos, como si pudiese romper las cadenas invisibles que los mantenían prisioneros. De todos los lugares, la figura materna se desvaneció poco a poco, dejando un espacio en blanco ante ellos, lleno de posibilidades inexploradas. Pero cuando pensaron que la tormenta había pasado, el aire se tornó helado, y otra sombra emergió, esta vez más oscura, como si absorba toda luz. ¿Realmente creen que es tan sencillo? La voz resonaba burlona, mientras la sombra comenzaba a tomar forma, ampliándose con la oscuridad que la rodeaba. Debieron pensarlo mejor, porque yo siempre estaré aquí, y no se librarán tan fácilmente de mí. ¿Quién eres?, preguntó Clara, con una voz temblorosa pero desafiante. Soy cada duda, cada miedo, cada rastro de incertidumbre que viven. Soy su pasado y su futuro. La sombra se acercó lentamente, intensificando el palpitar en sus cuerpos. Los tres amigos quedaron paralizados, sintiendo la gravedad de la amenaza. La incertidumbre los envolvió, y sabían que la batalla apenas comenzaba. ¿Están preparados para el verdadero sacrificio? ¿Qué estarán dispuestos a ceder para encontrar su luz? Interpeló la sombra, dejando caer la pregunta en el aire, como una trampa invisible que amenazaba con atraparlos. Así, frente a la sombra personificada de su propio destino, se hicieron evidentes los desafíos que estaban por surgir. La batalla interna se encendería en instantes, y lo que estaba a punto de revelarse podría cambiarlo todo para siempre. Las palabras de la sombra se deslizaron por el aire espeso, llenando el espacio con una tensión insostenible. Clara sintió que sus manos temblaban y su corazón latía a 1000 por hora. ¿Qué estaban dispuestos a ceder? La pregunta resonaba en su mente como un eco interminable. Andrés miró a sus amigos, buscando una pizca de confianza en sus rostros, pero solo encontró miedo reflejado en sus ojos. Lo único que quiero es salir de aquí, murmuró, sintiendo que la oscuridad lo engullía poco a poco. Debemos enfrentarlo, soltó Lucía, su tono más firme que nunca. Si la sombra es nuestro miedo, entonces tenemos que atravesarlo. No quedará otra opción. La resolución de Lucía encendió una chispa de esperanza en el aire helado. ¿Pero y si no podemos?, preguntó Andrés con una voz temblorosa. Las imágenes del espejo que antes los habían mostrado sus errores empezaron a girar alrededor de ellos, como una tormenta de recuerdos.
Su pasado se presentaba como una cadena, atrapándolos en la misma sala de su sufrimiento. No podemos dejar que eso nos paralice, dijo Clara, entrecerrando los ojos hacia la sombra que avanzaba. Cada uno tiene su propio camino. El sacrificio puede ser dejar ir el dolor. Las palabras fluyeron de su boca como un mantra, un llamado a resistir. La sombra, cubierta por una neblina oscura, parecía reírse mientras se expandía, absorbiendo la luz y la esperanza que intentaban cultivar. ¿Realmente creen que el sacrificio es tan sencillo? ¿Qué saben de la verdad del dolor? Vivir a la sombra es lo único que conocen. La voz resonó burlonamente, llenando la habitación con una vibrante sensación de desesperanza. Clara sintió que la rabia empezaba a surgir dentro de ella. No, no somos solo eso. Somos mucho más. Se adelantó, alzando su voz. Podemos decidir ser lo que queremos ser, y no lo que otros dictan. Somos luchadores. Andrés tomó una respiración profunda. Sentía que algo en su interior se reavivaba. Afrontar nuestros demonios significa también abrazar nuestras luces. Si el sacrificio es lo que pide, lo haremos. Solo así podremos destruirte. Las palabras resonaron con la fuerza de un lamento colectivo. La sombra pareció tambalearse un instante, incapaz de contenerse ante la voz unificada del trío. El ambiente vibraba, como si la realidad misma estuviera dispuesta a ceder ante su determinación. ¿Son realmente capaces? La sombra cuestionó, esta vez con una fracción de incertidumbre en su tono. ¿Están dispuestos a perder lo que aman por lo que desean ser? Hacia afuera, parecía tomar un respiro, lo que levantó una oleada de nerviosismo en los tres. El dilema era complicado y real. Dame, lo que quiero. Clara apenas completó la frase, cuando el viento empezó a soplar con fuerza. Lo que quiero, la verdad de mis heridas. Todo. El aire se volvió frío, sus palabras manifestándose en un torbellino de recuerdos que giraban a su alrededor, convenciéndose de que este era el momento de liberarse. Juntos. Exclamaron a coro. Sabían que la lucha no solo era individual, sino que estaban unidos frente a su destino. La sombra retrocedió por un instante, y en ese silencio, sintieron la unión de su fuerza. Sin embargo, en lo profundo de la oscuridad, la sombra emitió un rayo de risa, resonando burlonamente. El sacrificio tiene un precio y lo sabrán antes de que este juego termine. La amenaza quedó suspendida en el aire, como una nube que oscurece el cielo justo antes de la tormenta. La niebla comenzó a arremolinarse más intensamente alrededor de ellos, y las figuras que habían visto antes regresaron, chocando en una vorágine de dolor y arrepentimiento. Clara sintió que el suelo temblaba nuevamente, como una advertencia de que lo peor estaba por venir. Prepárense. Lo que está sucediendo aquí está solo comenzando, resonó la sombra. Con cada palabra, la niebla se volvía más espesa, absorbiéndolos poco a poco. Mientras la oscuridad parecía extenderse hacia sus corazones, una idea les cruzó: podrían realmente enfrentar su pasado y, al hacerlo, encontrar la verdad que tanto deseaban. La tensión aumentaba, como un tambor que marcaba el compás de una batalla inminente. Las preguntas flotaban en el aire junto con la niebla. ¿Qué costos estarían dispuestos a pagar? ¿Serían capaces de descubrir lo que realmente anhelaban? La incertidumbre abrumaba, y la lucha por salir adelante apenas comenzaba. La sombra sonrió, un destello aterrador en medio de la bruma. Y mientras el aire se tornaba cada vez más helado, los tres amigos sabían que la verdadera confrontación estaba a punto de desatarse. ¿Hasta dónde llegarían para romper las cadenas que los mantenían prisioneros? La respuesta podría ser más devastadora de lo que imaginaran. La neblina se espesoró, apretando el pecho de Clara, Andrés y Lucía como si fueran los propios tentáculos de la sombra. Sus rostros se reflejaban entre sí, cada vez más pálidos, llevando en sus miradas el peso de la incertidumbre. La risa burlona de la sombra reverberaba en sus mentes, arrastrando consigo los ecos de sus propios miedos. ¿Qué tal si lo que más queremos está justo aquí, en el dolor que tratamos de escapar? La sombra insinuó, su voz serpenteando como un susurro en la penumbra. Ustedes son sus debilidades y su fortaleza. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. La metáfora era clara: ese dolor escondido, esos recuerdos llenos de fracasos, no solo los habían perseguido, sino que también habían dado forma a quienes eran. La idea de entregarse a esos recuerdos, de verlos a la cara, la llenaba de terror. Pero, ¿acaso no era eso lo que debían hacer para liberarse? No. No podemos darles poder. No podemos dejar que nuestro miedo nos defina, gritó Lucía, su voz resonando con fuerza en la oscuridad.
No somos solo lo que hemos atravesado. ¿De verdad están listos para afrontar el sacrificio? La sombra pronunciaba cada palabra con un énfasis escalofriante. ¿Qué perderán hoy? ¿Cada uno cargará con su propia cruz? Andrés sintió que un peso lo aplastaba. Ceder algo significativo podría significar derrumbar todo lo que había construido. Quizás el sacrificio no sea perder, sino dejar que el dolor nos transforme, dijo, el temor en su voz se mezclaba con una nueva determinación. En ese instante, la sombra se deslizó velozmente hacia Andrés, el aire se volvió helado a su alrededor. Entonces tengo una propuesta, dijo, sus ojos centelleantes como dos estrellas muertas. Dejen que yo decida por ustedes lo que deben perder, o podré preocuparme al respecto. No, basta. Clara levantó un brazo, como si intentara bloquear el avance de la sombra. Una extraña sensación de poder emergió de su interior. No te dejaremos decidir. Nosotros elegiremos nuestro destino. Un rugido de viento helado arremolinó la neblina, provocando que los recuerdos se deslizaran frente a ellos en visiones inquietantes. Vieron sus fracasos, las traiciones, las heridas que llevaban en el alma. La sombra disfrutaba de su angustia. Todo esto les pertenece, ven a mí y lo dejaré ir, solo una parte de todo este dolor. Clara apenas pudo contener las lágrimas. No necesito liberarme de lo que viví. Necesito liberarme de lo que siento que soy. Pero no puedo hacerlo sola. Los ojos de Andrés se humedecieron de comprensión. Y todos estamos aquí, juntos, para enfrentarlo, para romper esas cadenas, dijo, mirando a Lucía. No se trata solo de cada uno. Se trata de nosotros. La sombra, que se había reforzado en su burlona presencia, comenzó a tambalearse al percibir su unión. ¿Qué tienen en contra de dejar que el pasado decida por ustedes? Es más fácil, y menos doloroso. Sin embargo, fue en ese instante, en la encrucijada de la desesperación y la esperanza, que algo inesperado brotó. Una luz tenue pero intensa comenzó a surgir entre ellos, un destello de fuerza alimentado por la unidad. La sombra, furiosa, intentó aplastarla, gritando en una cacofonía de pánico y rabia. Justo cuando la sombra parecía haber mostrado su verdadero poder, una imagen de cada uno de sus pasados apareció en el aire a su alrededor. Aquellos momentos de felicidad, risas compartidas y triunfos ocultos, todo brillando con la misma intensidad que sus miedos. ¿Y si la luz de lo que somos es más fuerte que lo que hemos vivido? Dijo Lucía y su voz resonó en el aire crispado. La sombra retrocedió, y el ambiente cambió, ese momento de revelación acentuó su incertidumbre. No pueden ser más fuertes que el dolor. El sacrificio irá creciendo, yo me garantizaré de eso. Entonces, aquí estamos, dispuestos a sacrificar lo que sea necesario, exclamó Andrés, alzando el pecho con determinación. La bruma comenzaba a despejarse a su alrededor, una lucha de luces y sombras en el horizonte, con el aliento entrecortado. Clara miró a sus amigos. Pero, ¿sabrán lo que realmente quieren sacrificar? ¿Tan seguros están? Hay fuerzas que quizás jamás podrán imaginar. La sombra pareció alentar su inseguridad, alimentando el dilema con una risa que convertía el aire en hielo. Mientras el tumulto de sus pensamientos giraba y sus corazones latían con fuerza, se dieron cuenta de que la lucha apenas comenzaba y cada decisión podría ser la última. Atrapados entre el pasado que los asfixiaba y el futuro que apenas comenzaba a vislumbrarse, Clara y sus amigos comprendieron que estaban a punto de desatar una tormenta. Más allá del sacrificio, ¿lo que realmente buscarían sería la redención? La respuesta, todavía oculta, se agitaba en el aire. La sombra sonrió, plana y maliciosa. Este sacrificio que están dispuestos a hacer podrá no solo cobrarse sus anhelos, sino también lo que más aman. Con un grito intenso resonando en el aire, los amigos se prepararon, aún más determinados a luchar por su verdad. Pero, al mismo tiempo, una pregunta latente se cernía sobre ellos: ¿su camino hacia la luz sería más oscuro de lo que jamás imaginaron? El aire se tornó denso, casi tangible, mientras la sombra se cernía como un depredador acechante, saboreando la inseguridad que emanaba de Clara, Andrés y Lucía. La luz que habían convocado pulsaba débilmente, oscilando entre la esperanza y desesperación. En su interior, cada uno comenzó a temer que la decisión que estaban a punto de tomar pudiera desatar una oscuridad aún más profunda. ¿Qué pasará si no somos capaces de soportar el sacrificio que esta sombra exige de nosotros? Murmuró Clara, su voz entrecortada por la presión emocional. Su corazón latía con el terror de lo desconocido. ¿Y si aquello que realmente querían perder les dejaba irrevocablemente rotos? Sin embargo,
Andrés tomó la mano de Clara, apretándola suavemente. No estamos solos, Clara. Lucharemos juntos. Esa es nuestra fuerza. Recuerda que no es solo sobre lo que estamos dispuestos a dejar atrás, sino lo que podemos construir a partir de eso. Lucía, con la mirada llena de determinación, asintió. En ese momento de torpeza y dolor, quizás podamos encontrar el camino hacia lo que realmente somos. Sus palabras resonaron en el silencio, como un grito de desafío contra la sombra que parecía disfrutar de su angustia. Pero ante aquella amenaza titánica, la unidad que sentían comenzaba a engendrar una resistencia. La sombra se retorció, alimentándose de sus dudas. ¿Creen que la luz de la esperanza puede con mi oscuridad? No conocen el precio del sacrificio, bufó con una voz ultrajante, la niebla que la rodeaba aumentando en agresividad. Lo conoceremos. Y lo enfrentaremos, juntos, porque nada vale más que nuestra lucha por la libertad y la verdad. Gritó Clara, su voz resonando con una urgencia que los empujaba hacia adelante. Las imágenes del pasado empezaron a desvanecerse, transformándose en visiones de posibilidades. Vieron destellos de vida nueva, de sueños alcanzados, de risas compartidas que aún podían resonar en el futuro. El poder de su conexión se hacía palpable, pero un silencio tenso se cernía sobre la escena. ¿Podrían sostenerse cuando la sombra hiciera su movimiento? Dediquen un momento a recordar sus momentos más sombríos. La sombra siseó, como un eco lejano. Dejen que esa tristeza despierte el verdadero sacrificio que deben ofrecerme. Solo así el dolor se convertirá en la fuerza que avanza. No están listos para la carga que elijan llevar. Clara, con los ojos entrecerrados, se concentró en lo que estaba a punto de dejar atrás. Los recuerdos de las discusiones de su infancia, de cada desamor que la había moldeado, todo comenzó a arder en su mente como un fuego purificador. No me asustas, dijo, afincando su postura. Este dolor me ha enseñado quién soy. Sé que el amor vale más que el miedo. Andrés y Lucía se unieron a su lado, sintiendo la calidez de una luz creciente. Y nuestros sueños valen la pena, incluso si tenemos que enfrentar lo que más tememos. Avanzaron, su voz resonando como una sinfonía de lucha. La sombra se retorció ante su determinación, atrapada entre el temor y la rabia, y por un instante, el aire se iluminó con la esperanza que habían reclamado. Pero el grito de la sombra reverberó, causando que la luz titilara nerviosa. Si creen que están listos, entonces los haré lamentar su decisión. Con un movimiento rápido, comenzó a arrojar visiones angustiosas hacia ellos, intentando quebrantar su unión. Lucía vio la traición de un amor, una amistad que se desvanecía como el humo. Andrés enfrentaba a su padre que nunca creería en él. Clara se vio en la soledad, un reflejo de la inseguridad que había sentido durante años. Cada imagen era un golpe directo, un intento de aislarlos, de quebrantar su voluntad. Sin embargo, en medio de ese asalto, una chispa aún brillaba. ¿Acaso no hay algo más fuerte que el dolor?, exclamó Lucía, su voz firme a pesar de las lágrimas que comenzaban a descender por su rostro. Nos tenemos unos a otros, y esa conexión es más poderosa que cualquier sombra. En ese momento de revelación, la unidad entre ellos se intensificó. Las visiones comenzaron a desdibujarse, asfixiadas por la luz que habían invocado. Pero la sombra no se rendiría tan fácilmente. Los dejaré elegir, susurró, su voz desencadenando un eco profundo. Si desean avanzar, si realmente quieren este sacrificio, entonces deben enfrentar lo que más temen. Las palabras de la sombra eran como afiladas dagas en sus corazones, pero un nuevo entendimiento comenzó a surgir entre ellos. La respuesta estaba escondida en la historia que cada uno compartía. Clara inspiró con fuerza, dispuesta a confrontar la verdad que había estado evadiendo. Nosotros no tenemos miedo de lo que hemos sido. Nos atreveremos a descubrir lo que podemos llegar a ser, declaró firmemente. La sombra se detuvo, su risa se volvió más silenciosa, casi perpleja ante la resistencia. Pero el océano de incertidumbres aún se cernía ante ellos, y lo que estaba en juego se hacía más claro. Su búsqueda por la luz había comenzado, pero las sombras del pasado no dejarían ir tan fácilmente su dominio. El momento culminante se acercaba. Una elección se avecinaba, con consecuencias más allá de su comprensión. Mientras la sombra se preparaba para su próximo movimiento, un grito silencioso resonaba en sus corazones. ¿Estarían dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad? Con la oscuridad acechando, la niebla pareció palpitar esperando el desenlace. ¿Cómo saldrían a la luz, y qué sombras dejarían atrás en el camino? El futuro se tornaba incierto, pero una cosa era segura, el real desafío de la amistad y el sacrificio estaba apenas comenzando. El silencio se hizo denso,
como si el tiempo mismo estuviera conteniéndose. Clara, Andrés y Lucía, sin soltar sus manos, sintieron el peso de la sombra en el aire. La voz burlona resonaba en sus oídos. ¿Listos para el sacrificio?, preguntó, mientras se sumergían en un mar de dudas y secretos no resueltos. La luz titilante a su alrededor parecía desvanecerse, un reflejo de la confusión que anidaba en sus corazones. Con un profundo aliento, Clara dio un paso hacia adelante. No tengo miedo, declaró con firmeza, aunque en su interior se debatían mil dudas. Estamos aquí porque queremos enfrentar lo que somos, lo que hemos sido. Lo que hemos vivido no nos define. Su voz temblaba, pero la determinación brillaba en sus ojos. Lucía, reafirmando su postura, agregó, el sacrificio significa aceptar nuestro pasado y decidir qué hacemos con él. No nos dejaremos arrastrar por la sombra. Andrés asintió, su corazón latiendo en sintonía con sus amigas. Estamos juntas en esto. Lo que hemos enfrentado nos ha fortalecido, y no vamos a permitir que esto nos rompa. La sombra se estremeció ante su unión, un destello de incertidumbre cruzó su etérea figura. ¿Y si su verdad es un espejo roto, que solo refleja dolor y sufrimiento? La voz reverberaba, pero Clara sintió que la conexión que compartían con sus amigos era más poderosa que cualquier sombra. Creamos nuestra propia verdad, gritó, desafiando la oscuridad que las rodeaba. De repente, el alrededor comenzó a temblar. Visiones de su pasado aparecieron. Clara vio el rostro de su madre, la tristeza reflejada en sus ojos. Lo siento, murmuró en un susurro que solo ella podía escuchar. No puedo cambiar lo que ocurrió, pero puedo elegir cómo enfrentar el futuro. Lo haremos, exclamó Andrés con fervor, sintiendo que la desesperación de lo que había vivido comenzaba a transformarse en fuerza. Sé que el dolor no desaparecerá, pero nos fortalecerá para enfrentar lo que viene. Lucía, impulsada por la promesa de un nuevo amanecer, añadió, la sombra no puede decidir por nosotros. Contamos con la luz de nuestra amistad, eso es lo que elegimos. La sombra, furiosa, intensificó su rugido, pero la luz que emanaba de sus corazones se hizo más brillante, más fuerte. Las figuras familiares se desvanecieron lentamente en el horizonte, permitiendo que la claridad brotara entre la niebla pesada. La sombra retrocedió, incapaz de aguantar el poder de su verdad. Así es. Este es nuestro sacrificio, enfrentarnos al dolor y decidir ser libres, gritaron al unísono. Y en ese momento, la luz brotó como un volcán en erupción, inundando el lugar con una calidez que abrazaba hasta el alma. Las sombras comenzaron a disolverse, desapareciendo en el aire como humo. A medida que el lugar se iluminaba, la figura de la sombra se tornó impotente y comenzó a desvanecerse. No pudieron, susurró con un eco de incredulidad, perdiéndose en la bruma. El peso que había atormentado a los amigos desde el inicio se disipó, dejando espacio para un futuro lleno de posibilidades. Los tres respiraron aliviados, sintiendo el peso del mundo desvanecerse. Lo logramos, dijo Clara, sus ojos brillando con lágrimas de liberación. Hemos enfrentado nuestro miedo, y estamos más fuertes que nunca. La risa alegre de Andrés y Lucía llenó el aire, resonando en el nuevo amanecer que se asomaba entre las sombras. Siempre estaremos juntas en esto, prometió Lucía, apretando las manos de sus amigas. Nada nos detendrá. La verdad es nuestra, y con eso nada puede rompernos. Mientras los tres avanzaban hacia la salida de aquel lugar sombrío, el resplandor de la luz los envolvió como un abrigo. Ya no eran las sombras del pasado, sino una nueva versión de sí mismos, listas para abrazar lo que vendría. La historia de sus vidas, marcada por el dolor, ahora se convertía en un testimonio de fortaleza. El viaje había sido largo y lleno de pruebas, pero al final, cada uno de ellos comprendió que la lucha por ser lo que realmente eran era la clave para ser el santo de sus propias vidas, incluso en medio del caos. Y así, al salir de la viejísima iglesia, un nuevo mundo se presentaba ante ellos, lleno de promesas y oportunidades. Esto es solo el comienzo, ¿verdad?, preguntó Andrés, su voz vibrante. Sí, afirmaron sus amigas, riendo bajo el brillante sol. Y no nos perdamos nunca más. Ahora que has llegado a este impactante final, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las increíbles historias exclusivas que vienen en camino. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se sumen a esta aventura. Y llena la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y lo que este final significó para ti. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión monumental. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.